Habemus cultus. Si el patrimonio cultural pertenece a una determinada nación o estado, ¿cómo es posible que existan patrimonios fuera de sus países? Un momento, ¿qué es el patrimonio cultural? A ver. El patrimonio cultural es una herencia de simbolismos que pertenece a una comunidad, a un país o a una sociedad. El patrimonio realza las características de cada sociedad por su valor histórico, por la creatividad del ser humano o por la belleza de la naturaleza. Como por ejemplo, las Islas Galápagos en Ecuador, los Castells en Cataluña, el templo de Abu Simbel en Egipto. Entiendo. ¿Y cuándo aparece esta idea de patrimonio cultural? Este concepto surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ser humano se dio cuenta que si desaparecerían los monumentos estaría en peligro su historia. De esta manera se crearon instituciones como la UNESCO para la conservación y la difusión del patrimonio. ¿Y quién decide lo que es patrimonio y lo que no? Cada estado, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO, crea sus leyes para decidir qué será considerado patrimonio y qué no. ¿Y si el pueblo no está de acuerdo? Es aquí donde existe un conflicto entre los artistas, las comunidades y el Estado. Los procesos para decidir qué es patrimonio no son consensuados y por ello, muchas manifestaciones culturales quedan excluidas. Las comunidades son las que deberían decidir sobre su patrimonio. Por ejemplo, el baile de los Santos Inocentes en la ciudad de San Gabriel, al norte del Ecuador. Su comunidad demanda que esta danza sea reconocida como patrimonio, pero el Estado aún no lo reconoce. Entiendo, pues si el patrimonio pertenece a los ciudadanos, a la comunidad, a un país entero, entonces, ¿cómo es posible que existan patrimonios culturales fuera de sus países? Principalmente por 4 motivos. 1. Robo. Vincenzo Peruccia logró entrar al Louvre y sacar a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Ocurrió el 21 de agosto de 1911, un lunes, cuando el museo estaba cerrado. Claro, por eso en la actualidad el Louvre cierra el martes. La mayoría de estos robos termina en el mercado negro y en manos de los coleccionistas. 2. Venta. En 2019 se vendió en una subasta de Londres el busto de Tutankamón pese a las quejas y las manifestaciones. ¿Por cuánto dinero? ¿Y esos cuántos dólares son? 6 millones de dólares. Minucias. Tres. Investigaciones. El busto de Nefertiti ahora está en Alemania, trasladado supuestamente con fines de investigación. Y nunca fue devuelto a Egipto. Y por último, 4. Donaciones. El templo de Debod en Madrid fue donado por Egipto en 1968 como agradecimiento por su contribución para salvar varios sitios del patrimonio cultural. Donó 35 millones de las antiguas pesetas. $500.000 que en aquella época equivaldrían hoy a 14 millones de dólares por el valor del dinero. Egipto llevó el templo hasta Alejandría, desde donde España lo trasladó a Madrid. Si estas son las razones por qué el patrimonio está disperso, ¿no crees que debería regresar a donde pertenece? De hecho, en la actualidad existen 2 corrientes. Una que demanda el regreso de los bienes por el respeto al pasado, al origen de las cosas y al sentimiento de pertenencia, incluso corriendo el riesgo de su desaparición. En 2019 el sarcófago dorado de Nechemank fue devuelto a Egipto por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Aquel ataúd había sido robado en los años 70 y vendido con un documento falso al museo. La otra corriente es que el patrimonio permanezca donde se encuentra actualmente por motivos de conservación, investigación y difusión. Por ejemplo, desde hace más de 100 años el busto de Nefertiti está en Berlín. Los alemanes defienden que fue adquirido de modo legítimo y nosotros, liderados por el Dr. Hawass, quien ya ha conseguido repatriar más de 3.500 objetos patrimoniales, argumentamos que fue sacado de nuestro país de modo ilegítimo por un arqueólogo alemán. Berlín no está dispuesta a ceder a la bella Nefertiti, ya que el busto podría sufrir daños durante el traslado. Infamias. Yo tengo más de 2000 años y mira qué busto.
Bueno, tenemos que solucionar este conflicto. Sí, en primer lugar es necesario desarrollar sentimientos de pertenencia y respeto hacia nuestra propia herencia. Escuchemos a nuestro amigo Ihab, reconocido egiptólogo. Well, I think that just not Egypt, but any country should have its own heritage. It should be now back to these countries. Well, Egypt for a long time has been trying, using even diplomatic channels to communicate with countries all over the world to have some of these artifacts back home. But unfortunately, most of the time we have very negative response. If some of that heritage is back to where it belongs, to home, I think that will have a great impact on the community, and that means more tourists to Egypt, which are going to have a great impact on the local economy. Well, I would say to the young people, it's time for you to stand up, to work hard, to raise the awareness about how the heritage should be back where it belongs. Como dice mi profesora de historia, la humanidad sigue repitiendo los mismos errores del siglo XIX. En más de 200 años, nuestro pensamiento no ha evolucionado. ¿Y cuántos cientos de años necesitaréis? Te recuerdo que hace más de 100 años que mi colega Nefertiti está en Berlín. Lo ideal es que los estados implicados lleguen a acuerdos para que el patrimonio cultural regrese a donde pertenece. Desafortunadamente, nunca se ponen de acuerdo. Para eso se crearon las instituciones como la UNESCO o el ICOMOS, que además de conservar, preservar y difundir el patrimonio cultural, tienen la capacidad de mediar ante estos conflictos internacionales. Correcto. La solución que proponemos a corto plazo es la creación de una institución efectiva, amparada en una legislación internacional y reconocida legítimamente por todos los estados, para que pueda mediar y dictaminar una resolución firme en cada caso. Es decir, que si esta institución resuelve que el busto de Nefertiti debe regresar a Egipto, ¿quién correrá con los gastos de repatriación? Muy simple, se deberían considerar los factores económicos de cada país, es decir, el Producto Interno Bruto. Como Alemania tiene un PIB superior al de Egipto, debería hacerse responsable de la mayor parte del coste del trayecto. Por ejemplo, los alemanes pagarían el traslado desde Berlín hasta Alejandría. Allí Egipto lo recibiría y lo trasladaría al lugar que considere óptimo. ¡Qué fácil! Sí, y también hay que considerar otro factor muy importante, la capacidad de conservación del patrimonio. Solo podrá regresar a donde le pertenece si el Estado o comunidad es capaz de conservarlo, estudiarlo y difundirlo, que son los pilares para mantener vivo el patrimonio cultural. Me marcho a negociar con otros países, aún tengo monedas. Si tú también crees que el patrimonio cultural debe regresar a donde pertenece, dale me gusta y comparte este vídeo. Igual que Egipto, muchas comunidades en todo el mundo llevan años esperando a que se les devuelva lo que es suyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.